Bienvenidos a Columna Médica. El tema de hoy es artrosis de columna lumbar. ¿Qué significa artrosis? Significa desgaste de alguna articulación. En este caso vamos a hablar de la columna lumbar. Y es diferente a artritis. Artritis significa inflamación de alguna articulación, el cual generalmente es secundaria a artritis reumática o psoriasis, por ejemplo. Sin embargo, estas enfermedades son poco comunes. El típico de la población es que presente desgaste de la articulación, que el desgaste puede ser atribuido al uso, al abuso de la columna a través del tiempo. Hay veces que se asocia con accidentes, hay veces que no, simplemente tiene que ver con el paso del tiempo a través del uso y del abuso. Es diferente también a osteoporosis. Osteoporosis significa que el hueso está poroso, eso es totalmente diferente. Hay veces que se unen, o sobre todo en gente mayor, pero osteoporosis es hueso poroso, ese sí mejora con calcio, pero el desgaste no, el desgaste es totalmente diferente. ¿Qué es lo que sucede en el desgaste? El disco, que es este, se va disminuyendo de tamaño, se empieza, algunos llaman abombamiento o protrusiones, que son estas de aquí, y finalmente, al seguirse desgastando, empieza a chocar hueso con hueso. Incluso puede llegar a ser tan importante que ya prácticamente no exista disco, que empiece a chocar literalmente hueso con hueso. Estos osteofitos, que son unos picos de hueso que se forman, algunos le llaman picos de loro, protruyen hacia atrás y pellizcan al nervio. Y es por eso que alguna gente se empieza a quejar de dolor hacia las piernas. Es decir, el dolor de desgaste puede ser mecánico por el mal movimiento de la columna, pero también puede estar asociado a pellizco de nervio. Cuando se juntan los dos, va a suceder esto. Por ejemplo, se disminuye el espacio del disco y se pellizca el nervio. O el disco se empieza a mover para atrás, pellizca el nervio, o la vértebra se empieza a mover para adelante y pellizca el nervio. Es decir, existen muchas formas de presentación del desgaste de la columna vertebral. Por eso hay gente que nada más presenta dolor de espalda, hay gente que presenta dolor de espalda y ciática, y hay gente que nada más presenta ciática. El estudio común, el estudio más rutinario para esto son radiografías y resonancia. Con radiografías y resonancia nos ubicamos en el tipo y el grado de desgaste que el paciente tiene. Y lo normal es que evolucionemos con un tratamiento inicialmente médico. ¿Qué significa? Antiinflamatorios, analgésicos, reposo en la etapa aguda, y en ocasiones si el paciente está muy débil o la contractura muscular es muy fuerte, los tenemos que enviar a terapia. Terapia significa masajes, ultrasonido, láser, todo para tratar de desinflamar y poner en mejores condiciones mecánicas a la columna. En ocasiones los enviamos al quiropráctico para que haga ajustes, que también contribuye para que el paciente pueda mejorar. El 85-90% de los pacientes mejoran en forma sustancial y se mantienen bien a través del tiempo. Un 5 o 10% de los pacientes requieren un mayor tratamiento. Lo que sigue generalmente es hacer algo que se llama infiltraciones. Infiltración significa colocar un antiinflamatorio directo en el nervio. ¿Por qué directo en el nervio? Porque el disco casi no lleva sangre. Si el disco está pellizcando nervio o un fragmento de hueso está pellizcando nervio, ese nervio no lleva sangre. Entonces, si no lleva sangre, de nada sirve que al paciente le demos antiinflamatorios tomados. Lo tenemos que colocar directo para que el paciente tenga una posibilidad de recuperación. La gran mayoría de los pacientes también mejora con una infiltración. Si el paciente no mejora con una infiltración, entonces tenemos que considerar, ¿sí?, realizar un procedimiento quirúrgico. Lo habitual es hacer una liberación de los nervios. Vean cómo se hace una ventana a través del nervio y se quita el fragmento de disco que está pellizcando, el ligamento o el fragmento de hueso que pellizca el nervio. Lo mejor, ¿sí?, es que es una microcirugía y el paciente se recupera muy rápido. Si la molestia es muy importante o el mal movimiento de su columna es muy importante, se va a requerir de colocar tornillos. Los tornillos son para evitar que esa columna se mueva mal. Ese es el tratamiento final de los pacientes con un canal lumbar estrecho o una inestabilidad de su columna vertebral. Pero la ventaja es que pocos pacientes requieren un tratamiento invasivo. La gran mayoría de los pacientes se puede resolver su problema con infiltraciones, terapia física o un procedimiento de mínima invasión. Hay que recordar, sin embargo, que como es un desgaste, no deja de ser una columna reparada. Es decir, el paciente por siempre se tiene que cuidar. Los cuidados básicos de la columna, que ya saben y me gusta repetirlo, son 3, que es cuidar peso, mantener buenas posturas y tener el hábito de hacer ejercicio. En gente mayor yo recomiendo mucho caminar y nadar.
Nadar a veces le digo con que camine en el agua es más que suficiente. Hay que recordar que la gente mayor también tiene una capacidad muscular menor y la tiene que ganar poco a poco a través del tiempo. Gracias por visitarnos nuevamente. Estamos en Columna Médica y seguimos en contacto.